sí la finalidad, pero también cómo podemos empezar a plantear esto. Porque pasa muchas veces que nosotros llegamos a un sitio de trabajo en donde no tienen absolutamente nada, nada implementado. Y en esos sitios de trabajo no solamente hay que trabajar en comenzar a implementar las cosas, sino tenemos que trabajar también en que tanto parte administrativa como parte operativa entiendan la importancia, ¿sí? Le den el respaldo a este tipo de programas y que podamos tener u obtener, mejor dicho, los resultados ideales de un programa como este, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, cuando hablamos de un programa de inspección de herramientas, forzosamente tenemos que tocar el tema de lo que son los controles de ingeniería, ¿sí? Un control de ingeniería, como ustedes lo saben seguramente, son todas aquellas herramientas que nos van a ayudar a ya sea facilitar nuestra actividad o a reducir el riesgo de exposición a algún peligro, ¿sí? Algo bien sencillo para que nosotros expliquemos esto es, por ejemplo, que contemos con desarmadores dieléctricos, ¿sí? Es algo bien sencillo. Podemos a veces como obviarlo, pero los desarmadores dieléctricos como tal son controles de ingeniería. ¿Por qué? Pues precisamente porque tienen un aislante a la corriente eléctrica que me van a ayudar a mantenerme de cierta manera más seguro mientras yo hago alguna actividad con equipo energizado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todas las herramientas que nosotros tengamos son controles de ingeniería. Hablamos de escaleras, andamios, plataformas, ¿sí? Desarmadores, un martillo, por sencillo que parezca, ¿sí? Y ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos un monitoreo constante sobre las condiciones de nuestras herramientas? ¿Sí? Vamos a ver una imagen y ustedes díganme sí o no. Todos en algún momento nos hemos encontrado con que nuestro personal trabaja bajo estas condiciones, ¿sí? Acá pasan muchas cosas. No nada más es que pues están usando guantes para el frío que pues no son anticorte, ¿no? El equipo no tiene guarda, ¿sí? El disco pues seguramente se utilizó hasta que sucedió lo que estamos viendo, que es que se rompió, ¿sí? No hubo como tal por ahí un monitoreo que nos pudiera prevenir el llegar a este punto, el llegar a que se rompa y que probablemente saliera proyectado, ¿sí? O incluso saber si el disco es el correcto para este equipo. Y no solamente me refiero a que si es el disco adecuado para cortar lo que sea que estuviéramos cortando, ¿va? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un monitoreo sobre todo esto? Porque podemos evitar muchas cosas. Desde cosas bien sencillas, como machucones o golpes, hasta explosiones, algún derrame, alguna intoxicación o algún contacto eléctrico, ¿va? Ahí yo les pregunto, de los que estamos acá, ¿quién de ustedes ha tenido una inspección de equipos, por ejemplo, como de un esmeril? ¿Quién ha hecho un checklist o ha hecho una inspección de esmeriles? ¿Nadie? Magnolia, me No, decías que no, ya habías hecho ahí inspecciones de equipos. no, Inge, no tengo presente una fecha de que se haya hecho. Ok, por aquí alguien levantó la mano, no veo quién es. Benjamín Santos, ¿no? Ok. Montserrat Tello, Pues sí, alguna vez revisé un checklist de esmeriles. ujú, Se les revisan los cables, la guarda, que el disco que están utilizando esté en correctas condiciones y que sea el adecuado para el tipo de esmeril. Eh, ¿Qué otras cosas revisábamos? La verdad no recuerdo qué otra cosa podríamos revisar. ok, no te preocupes. Ahí, por ejemplo, mencionaste algo importante, ¿no? Que sea el disco adecuado para el tipo de esmeril. ¿Cómo monitoreabas eso?
Bueno, no pasa nada, ¿eh? Ahí, Génesis. Buenas noches. Yo creo que si no estoy mal, vienen por medidas. Entonces, depende de la medida y el tipo de trabajo, porque también es el grosor y el material que se va a cortar. Creo que esas serían las referencias para escoger el tipo de esmeril. Bueno, perdón, el disco para el esmeril. Correcto. Son algunas, o sea, y eso está bien que ustedes de hecho lo tengan así. Benjamín. Bueno, ya no lo escuché. Eso está bien, o sea, no, realmente no, son cosas que se revisan, ¿no? Y a veces pasa, por ejemplo, ahorita lo que comenzaba Montserrat, el cable que esté bien, ¿no? Tenemos que definir qué es estar bien. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A lo que yo me refería un poquito más en este sentido es, por ejemplo, ¿no? Para que nosotros podamos hacer una elección del disco, tal como ya hablaron, tenemos que asegurarnos la medida. Eso es algo bien sencillo de determinar porque por algo el equipo tiene una guarda, ¿sí? Nosotros no podemos retirar la guarda del equipo para ponerle un disco más grande, que es algo que muchas veces pasa. Pero el punto al que yo quería llegar es que cuando ustedes revisen los discos, normalmente siempre van a traer grabadas las revoluciones por minuto que soportan, ¿sí? Voy a decir un número, ¿no? 32.800. El disco lo va a traer grabado, ¿sí? Y ahora, los equipos también en una placa traen grabado las revoluciones por minuto que dan, ¿sí? Entonces, solamente como ejemplo, si en algún momento ustedes tienen que hacer inspección o determinar, mejor dicho, el disco que tendría que utilizar el esmeril, siempre tomen como regla que el disco debe soportar más revoluciones que las que el equipo da, ¿sí? Para de esa manera, pues asegurarnos que nunca vamos a rebasar la capacidad del disco, que seguramente se va a desgastar, se va a romper por otras cosas, sí, pero al menos esa parte la vamos a tener controlada. Es uno de los controles que podemos meter, ¿sí? Benjamín, hace rato levantaste la mano y luego ya no te escuché. Sí, discúlpame, no, lo que pasa es que no pude activar mi micrófono, pero sí, correctamente es lo que mencionas, ¿no? De que los equipos brindan o te dan una potencia, por así decirlo, en revoluciones por minuto, y tu disco también, ¿no? Tienen revoluciones por minutos a las cuales están, pues pueden estar soportadas, por así decirlo, ¿no? No vamos a poner un disco de un equipo pequeño a un equipo más grande, ¿no? Porque el equipo más grande te brindan más revoluciones por minuto y es ahí donde se fracciona, ¿no? Se rompe el disco, ¿no? Igual las posiciones de cuando se usa, el tipo de corte, ¿no? Van muy de la mano de lo que tú comentabas. Hay muchas razones, ¿no? Por las cuales puede romperse un disco. Correcto, muchas gracias. Bien, entonces, digo, este era como un ejemplo de por qué es importante, ¿no? Que nosotros también sepamos determinar qué vamos a inspeccionar. Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que la finalidad de esto es que si yo puedo tomar medidas, o mejor dicho, poner controles de acuerdo como la jerarquía de control de riesgos me lo indique, a fin de cuentas yo voy a llegar a eso que es el objetivo, ¿sí? Prevenir accidentes. Sabemos que hay una proporción de accidentes que también pues tienen que ver con el azar, que no podemos prevenir, pero en muchas otras cosas sí podemos meter controles que nos ayuden a esto, ¿sí? Y en ese mismo sentido, yo les hablaba, todas las herramientas, todo lo que tengamos, dijimos, son controles de ingeniería. Y en este caso, cuando hablamos de un programa de inspección de herramientas, vamos a mezclar dos pasos de la jerarquía de controles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tener un programa de inspección es totalmente un control administrativo. ¿Sí? Un control administrativo, recuerden, va a ser todas las reglas, todos los procedimientos que yo pueda dejar por escrito y que me dejen evidencia, ¿sí? De que estoy tomando controles para algo. Pensemos en exámenes médicos de los contratistas,
pensemos en credencialización, pensemos en procedimientos seguros de trabajo, ¿sí? Y en este caso, un programa de inspección va a ser precisamente eso. Pero precisamente, para poder o para implementarlo bien, yo tengo que establecerlo como tal, como un programa, no simplemente como checklist de equipos, ¿va? Entonces, en ese sentido, que nosotros hagamos inspecciones periódicas de las herramientas, pues nos van a llevar a poder adelantarnos no solamente a cuando las herramientas ya estén en mal estado y haya necesidad de cambiarlas, sino también podemos ayudar incluso a la parte operativa o a la administrativa a planificar la compra de herramientas, ¿sí? Y eso siempre va a ser un valor agregado de nuestra parte. No va a ser solamente llegar a decir esto ya no lo puedes ocupar y a partir de ese momento no se usa, ¿ah? Podemos ir planificando eso en conjunto con la parte administrativa. Bien, entonces ahora, estamos hablando de precisamente de las herramientas que tengamos, de implementar un programa, un control administrativo. ¿Cómo han empezado ustedes o cómo piensan que debemos iniciar con un programa de inspección? O sea, ¿qué creen que sea lo importante como primer paso si es que no tengo nada o si todavía no está establecido? ¿Qué es lo que piensan que sería ahí lo mejor? Adelante, Génesis. Definir las actividades de trabajo, las que se realicen, y de ahí pues saber qué herramientas son las que se van a requerir para realizarlos. Ok, ahí tal vez no definir las actividades, ¿no? Sino esta segunda parte. Primero, yo tengo que tener bien claro qué es lo que tengo, ¿sí? ¿Qué tenemos como herramientas de todo tipo? Herramienta manual, herramienta eléctrica, ¿sí? Herramienta de poder, herramienta mayor como alguna plataforma, etcétera. ¿Sí? Tenemos que tener bien identificado qué es lo que tenemos, cuántas piezas tenemos, ¿sí? Y esto no quiere decir que ustedes van a ir a contar pieza por pieza, ¿sí? Acá entra mucho lo que yo, bueno, para los que han entrado anteriormente, les he hablado de gestión, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que aprender a gestionar incluso nuestros recursos. Tenemos un almacenista, pues voy con el almacenista. Oye, tú debes tener un inventario de equipos. Si está actualizado, pues pásamelo. Si no, por favor, actualízalo y me lo compartes, ¿no? Si la herramienta está asignada por técnico, entonces voy con cada técnico y pues hazme una lista de lo que tienes, ¿sí? Esta parte de identificar qué herramientas son con las que contamos, no necesariamente tengo que hacerlo yo personalmente, ¿no? Puedo delegar, puedo empezar ahí a repartir chamba y ya solamente ir monitoreando que se cumpla. Entonces, lo primero, siempre identificar qué es lo que tengo. ¿Por qué? Una vez que yo identifico, puedo empezar a categorizar mis herramientas, ¿sí? ¿Cuáles son herramientas de mano? ¿Cuáles son herramientas de corte? ¿Sí? ¿Cuáles son las de soldadura? ¿Cuáles son las eléctricas? Incluso podemos sacar varias categorías, no solamente por tipo de herramientas, sino también por frecuencia de uso. No va a ser lo mismo si yo voy a decir algo, ¿no? Un rotomartillo lo utilizo diario y todo el día, a si lo utilizo una vez a la semana, si lo utilizo una vez al mes, ¿sí? Que yo pueda hacer esta identificación, tanto de tipo de herramienta como de frecuencia de uso, me va a ayudar a planificar, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de una inspección de herramientas, se piensa que todas las herramientas tengo que inspeccionarlas en el mes. Y entonces imagínense, si yo tengo un listado de 500 herramientas, pues la verdad va a ser muy pesado inspeccionar todas las herramientas en un mes. Sí, va a haber muchas herramientas que no necesariamente tengo que inspeccionar cada mes. Va a haber otras que sí, pero va a haber otras que seguramente pues cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo del tipo de herramienta y la frecuencia. Y para esto ustedes como tal no van a encontrar una regla. ¿Sí? Esto lo van a tener que definir ustedes según lo que identifiquen en su sitio particular de trabajo. ¿Sí?
Hasta aquí, ¿tienen algún comentario, algo que quieran aportar, alguna duda? No, hasta aquí. Vamos muy bien, Inge. Muchas gracias. Gracias, Valmiki. Julio dice que todo bien. Los demás, si no pueden hablar por ahí, pueden escribir. Yo pues trato de estar atento también ahí al chat. Dice Karen Alwick. Ay, Dios, está raro ahí el apellido. Bueno, todo bien entonces hasta acá. Sí, está todo bien. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía, no necesariamente tenemos que hacer la inspección de todas las herramientas en el mismo mes. ¿Sí? Una vez que ustedes hacen esto, que ya categorizaron sus herramientas, que ya identificaron cada cuánto se usa, ¿sí? O incluso la criticidad de uso, es decir, el tipo de riesgo que tiene el uso de esa herramienta, van a determinar cada cuánto es meritorio la inspección, que puede ser, sí puede ser diario, pero también hay una manera de hacerlo diario, ¿sí? Puede ser mensual, puede ser semestral o puede ser anual, ¿va? Normalmente, perdón, me voy a regresar tantito. Normalmente la herramienta que seguramente vamos a necesitar al menos una inspección rápida diario es la herramienta de mano, ¿sí? Pero nuevamente, para esto, no necesariamente tengo que estar todos los días viendo la herramienta de todos mis trabajadores, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Otro control administrativo. Yo puedo generar un estándar de uso de herramientas. ¿A qué me refiero? Pinzas dieléctricas, ¿no? El estándar va a ser aislante eléctrico completo, herramientas sin óxido, que haga presión, ¿no? O sea, yo puedo generar este pequeño, sí se llama estándar, sí, una pequeña ayuda visual de una herramienta señalando los puntos que debe cumplir y cómo me aseguro que cumplan. Y entonces, esto yo se lo bajo a los trabajadores, sí, se los comparto, los capacito en este sentido, y ellos deberían asegurarse diariamente de que su herramienta cumpla con esas características. Y en caso de que no, bueno, entonces lo reportamos, ¿sí? Pero esta es una manera en la que esta inspección diaria de la que estamos hablando se realiza y no necesariamente voy a perder tiempo yo en hacerlo diario, ¿sí? Lo que sí, seguramente va a ser lo mensual, lo semestral o lo anual, ¿va? Entonces, una vez que yo ya tengo eso, yo también puedo calendarizar mis inspecciones, ¿sí? Voy a decir nada más como ejemplo acá, que yo decido que las inspecciones mensuales las voy a hacer siempre el primer sábado de cada mes, ¿va? ¿Esto a qué me ayuda? No solamente me ayuda a tener un control del tiempo yo, sino también yo ya puedo prevenir a la operación y a los trabajadores a que ese día lo vamos a hacer, ¿sí? Y ya sea que me toque la herramienta que definí como mensual, la bimestral o la trimestral, ¿sí? Siempre voy a poder llevar ya ese control, ¿sí? Ahora, acá es importante, yo dije el sábado 7, o perdón, el primer sábado de cada mes, lo dije pues como para ahorita el ejemplo, ¿no? Pero siempre va a ser importante que ustedes de la mano de la operación determinen cuándo va a ser esta inspección, ¿sí? Si va a ser el primer sábado, el tercer sábado, el cuarto sábado. Si un día, voy a decir algo, ¿no? Un día van a pagar tiempo extra para que se haga, ¿va? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de su ayuda, ¿sí? Entonces, hasta aquí vean, ya vimos la parte de cómo inicio, saco un pequeño inventario, puedo categorizar y puedo calendarizar mis inspecciones. Y ahora sí, eso ya me ayudó a tener una visión del año de cuántos días, perdón, de qué días voy a hacer esas inspecciones. Y es algo bien diferente a simplemente hacer checklist, ¿sí? Hacer checklist no está mal, pero va a ser muy, muy diferente cuando yo lo bajo a un programa calendarizado, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Génesis, adelante. ¿Me podría decir cuál es la diferencia entre
entre uno y el otro, por qué es mejor el calendarizarlo. ¿Te refieres a que, o sea, si lo calendarizo o si solo hago checklist? Sí, eso. Ah, no. Hacer los checklists los voy a seguir haciendo porque va a ser digamos, la guía a través de la cual yo voy a identificar que mi herramienta cumple con las características mínimas de seguridad, ¿sí? Eso lo voy a seguir haciendo. A lo que yo me refiero es que si yo genero un plan anual, ya no se queda solamente en que yo hago checklist de herramientas. Se queda, mejor dicho, ya se amplía a que ya definí, según mi sitio de trabajo y las herramientas que tengo, yo ya definí qué herramientas son críticas para la operación, cuáles debo inspeccionar cada mes, cuáles van a ser los criterios, cuál va a ser el procedimiento de inspección, qué día va a caer. A lo que me refiero es que ya no es solamente un checklist, sino ya lo hice más amplio, ya, digámoslo así, ya lo profesionalicé. No sé si respondí tu pregunta. Dice, entiendo y gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Creo que no. Bueno, vamos bien. Perfecto. Entonces ahora sí les pregunto, cuando ustedes hacen inspecciones de herramientas, ¿cómo saben qué inspeccionar? ¿Cómo sabemos qué inspeccionar? No sé. Ángel Yadir. Valmiki. Sí, Inge, pues con respecto a lo que nos platicabas, quizá el desgaste, la funcionalidad, las condiciones estéticas, ¿no? Que los minerales no estén desgastados, este tipo, la oxidación que mencionaba, ¿no? Todos estos puntos como referencias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Montserrat. Yo creo que se revisan los elementos que podrían fallar y al fallar estos ocasionen un peligro para los usuarios, ¿no? Bueno, que Ok, ocasionen riesgo. sí, muy bien, gracias. Buenas noches, Ángel. como bien decía, Perdón, Bueno, es que levantó la mano Ángel Yadir primero. Perdón, Julio. bueno, aquí depende de cada tipo de herramienta, ¿no? Por ejemplo, las características que tiene si es eléctrico, se revisan que no tengan los cables en mal estado también, y si son movibles como ejemplo la pulidora y todo eso, también los objetos movibles que no que estén en buen uso, en buen estado. Ok, perfecto. Por acá dice Fernanda Severo, pienso que depende de la herramienta, es lo que se revisa, los cables, los materiales, etcétera. Sí, o sea, pasa mucho que, por ejemplo, ¿no? Seguramente, digo, ustedes están en grupos de seguridad y seguramente han visto que preguntan, ¿no? Oigan, pásenme un checklist de esto, pásenme un checklist de aquello, ¿no? Si ustedes van y buscan en internet, van a encontrar checklists ya armados, ¿sí? No tengo nada en contra de ellos, o sea, tienen trabajo detrás y los generó alguien, pero pasa esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Muchas veces, si yo armo el checklist solo, digamos, de, las cosas que yo le voy a revisar van a depender de mi entendimiento de la herramienta o de mi entendimiento de la operación. Entonces, de cierta manera va a estar acotado ese checklist, ¿sí? ¿Tenemos que involucrar a la parte operativa? Claro que sí, porque a fin de cuentas son ellos quienes los usan. Son ellos quienes conocen, pues, de arriba hacia abajo, qué es lo que le puede fallar a un equipo, ¿sí? Cómo se dan cuenta incluso que ya está fallando, ¿sí? Aunque bueno, a veces también la ceguera de taller los lleva a, pues, simplemente ya utilizarla como esté, ¿no? Pero precisamente para evitar todo esto, ¿sí? Para evitar especular o que se quede en lo que yo entiendo que debo revisar,
Va a ser algo bien sencillo, créanme. Todos los equipos tienen manuales de usuarios, ¿sí? Para equipos de este tipo, podemos apoyarnos precisamente de los manuales, en donde nos van a desglosar las piezas, te van a decir incluso cómo utilizar, ¿sí? Es decir, si yo quisiera armar un procedimiento seguro de la operación de un esmeril, por ejemplo, el propio manual de usuario me lo dice, ¿sí? Yo solamente tengo que adaptarlo a lo mejor a mi procedimiento, a mi operación, tal vez sí ajustar alguna regla, algo ahí muy específico, pero la mayoría de las cosas ya las vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, precisamente lo que les digo, si en algún momento ustedes se encuentran en esa situación de, pues ahora, ¿cómo hago mi checklist o qué digo que reviso? Bueno, pues puedo apoyarme de acá, complementar ahora sí con mis conocimientos y complementar también con el conocimiento de la operación, ¿va? Pero siempre una base ya la vamos a encontrar en los manuales de uso de los equipos, ¿sí? Y como les decía, si nosotros en algún momento quisiéramos armar un procedimiento de seguridad, pues fíjense, acá está, ¿no? ¿Qué te dice este manual de usuario de este equipo, ¿no? Las clavijas de las herramientas eléctricas deberán ser apropiadas para la toma de corriente. No modifiquen nunca la clavija. Primer punto, ¿no? Yo puedo poner clavija del equipo original, ¿sí? No alterada, etcétera, ¿no? No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o condiciones húmedas. Entonces, otro punto, ¿no? La herramienta no se encuentra mojada, herramienta no húmeda, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, viendo este tipo de manuales, puedo sacar varias cosas para ahora sí, con base en algo, armar mi checklist. ¿No? Lo mismo para diferentes tipos de equipos, siempre lo vamos a ocupar. Y como yo les decía, siempre va a ser bien importante involucrar a la parte tanto operativa como administrativa. Aquí me quiero regresar tantito. ¿Por qué? Desde antes que nosotros empecemos con nuestro inventario y toda esta parte, nosotros ya tuvimos que habernos acercado a la parte operativa y administrativa, ¿sí? Tenemos que plantearles precisamente la importancia de este programa, qué beneficios les va a traer, cómo lo vamos a empezar, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar de ellos? Porque muchas veces también cometemos el error de simplemente llegar con una regla y querer implementarla, ¿sí? Y la gente pues va a tener esa resistencia, ¿sí? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿No? ¿Tú quién eres? O no me has explicado nada, ¿no? Entonces, por el contrario, si yo me apoyo de la parte operativa, ¿sí? Si los hago partícipes desde el armado del programa, en el momento de la ejecución, créanme que va a ser mucho más fácil porque ellos ya van a entender el por qué y para qué, ¿sí? Y como precisamente también participaron, pues seguramente van a colaborar pues de mejor manera, ¿sí? Estoy seguro que les ha tocado este tipo de gente que pues sí lo hace las cosas, pero bueno, porque lo obligan, ¿no? Las hace de mala gana, le preguntas algo y te contesta de mala gana, ¿sí? Y pasa mucho por eso, porque muchas veces, como les digo, simplemente llego con una regla y ahora cúmplela, sin haberle explicado nada antes, ¿sí? Entonces, esto me va a traer dos beneficios. Uno es lograr esa apropiación del programa por la parte operativa y también aprovechar sus conocimientos y la experiencia que tienen en el armado de los checklists de inspección, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Bien. Magnolia dice, ¿y si hay resistencia por parte del área operativa aún explicando los beneficios? Pues mira, ahí esto sabemos que pasa mucho. La verdad es que sí, a la operación lo que le interesa es avanzar. Y digo, también muchas veces pasa porque a nosotros terminan viéndonos como un obstáculo, ¿sí? A fin de cuentas, mira, la operación tiene que ir de la mano con nosotros. Tenemos que colaborar con ellos y hacer de esa manera que colaboren con nosotros.
Y con colaborar con ellos no me refiero a saltarnos reglas de seguridad, sino a agilizar procesos, ¿no? Ver de qué manera yo puedo asegurarme de que las inspecciones se hagan de la manera en que, o que cuadre con los tiempos que ellos tienen. Sí, mira, sé que pasa mucho que hay empresas que son así totalmente resistentes, pero también te puedo asegurar que hay muchas que colaboran mucho en este sentido. Sí, entonces, digo, ahí lo que podemos hacer es, te digo, como empezar a involucrar de a poco, tratar de ganárnoslo, y bueno, pues ya, ¿no? Esperar que lo entiendan. ¿Va? No, no vamos a tener como por ahí como una receta para ello. Entonces, bueno, ahora sí, ¿no? Hablemos un poquito de los checklists. Seguramente ustedes han visto estos, ¿sí? Son generales, los pueden encontrar en internet, pero lo importante, más allá de que yo ya lo encontré, es si yo lo armo o si yo tengo uno que encontré en internet, que lo pueda adaptar a mis necesidades, ¿sí? A las necesidades de la operación. Yo les muestro que es uno de los que yo manejaba, y bueno, ¿qué pasa acá, no? Veamos. Tiene una sección de datos generales, nombre de la escalera, ¿no? En este caso, escalera de tijera, que aquí seguramente podemos completar y podríamos ponerle, ¿no? Escalera de tijera de 4 peldaños, dieléctrica, ¿no? Siendo más específicos, tipo 1A, por ejemplo, ¿no? Área, pues sí, ¿no? De qué área es, a quién pertenece, un número de identificación para este equipo. ¿Por qué? Ustedes lo saben. Si yo voy y checo el checklist del equipo 6, tengo que saber físicamente cuál es el equipo 6, ¿sí? Para comparar esas características, ¿sí? Una imagen del equipo, aquí yo lo que les recomiendo es que en esta imagen del equipo siempre pongan una foto real de su equipo, no una general que se encuentren de internet, ¿no? Sino la real, ¿sí? Y luego, ahora sí, ya con base en lo que vimos de mis conocimientos, lo de la parte operativa, los manuales de operación, etcétera, una serie de puntos que le voy a revisar al equipo, ¿sí? Pero no se trata solamente, como mencionaban hace rato, ¿no? Que el cable esté bien, ¿no? Que esté correcto. Utilizar ese tipo de palabras siempre va a dejar la ventana muy abierta, porque yo puedo entender como bien que el cable no esté pelado, ¿no? Y alguien más lo va a entender como que simplemente esté bien fijo, ¿no? O que incluso le hayan puesto una clavija diferente, pues con que esté bien encintado, ¿no? Siempre que ustedes pongan las características que van a revisar, sean muy específicos en cómo, en qué deben cumplir, ¿sí? Por ejemplo, acá está, gomas antiderrapantes sin desgaste, bueno, perdón, gomas antiderrapantes y sin desgaste en las patas, ¿no? Aquí seguramente se refería a que estuvieran presentes las gomas antiderrapantes, ¿no? Estructura fija, completa, sin golpes y sin pintura. Es decir, bien específico lo que queremos que cumpla. Esto lo pueden definir ustedes, ¿sí? ¿Para qué me sirve definir bien esto? ¿Sí? Cuando vamos a ver un poquito más adelante que en el plan de inspección de herramientas, nuevamente, no solamente tienen que participar ustedes, ¿sí? Podemos echar mano de algún supervisor, de algún técnico incluso, ¿sí? Y tenemos que asegurarnos que esa persona va a revisar exactamente lo mismo que yo voy a revisar, para precisamente no dejar abierto de que si una persona, que si una persona revisa una u otra cosa, los criterios sean diferentes. ¿Sí? No sé si me explico en este punto. Sí, Inge, para tratar de estandarizar lo que se está revisando, ¿no? Y que no sea distinto el resultado si lo revisa Juan o lo revisa Pedro, ¿no? Correcto.
Sí, entonces precisamente también pasa mucho eso, ¿no? De que, pues bueno, vamos a hacer un checklist, ¿no? Incluso hay gente que trabajando para la misma empresa arma cada quien su checklist y unos revisan una cosa, otros otra y tienen criterios diferentes y bueno, a fin de cuentas lo que yo aprobé, otra persona no lo aprobaría o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre va a ser bien importante, ¿sí? Dos, tenemos que saber que quién es quien está inspeccionando. ¿Sí? Ya sea acá yo manejaba unas iniciales y una firma en cada mes de inspección, ¿sí? Probablemente esto ustedes ya lo sepan, pero pues es importante definirlo. Las inspecciones, por eso es un programa anual, ¿sí? Yo tengo que tener las inspecciones del año de mi escalera 6, ¿sí? Siempre tener esas inspecciones del año, por ahí no sé si alguien levantó la mano. Sandys, adelante. Perdón, quería unirse a la llamada. Ya está. Es importante tener esta trazabilidad mensual. ¿Por qué? Uno, yo puedo ir viendo el proceso de desgaste de las herramientas. Y justo lo que les decía hace rato, ¿no? Probablemente en marzo, pues bueno, todavía va bien, pero ya estimando, ya viendo incluso este historial, probablemente para junio ya vaya a necesitar un cambio. Y ahí va a ser bien diferente llegar simplemente con la operación en junio a decirle, oye, ya tienes que sacar esa escalera, ya no la puedes usar, ¿no? A decirle desde mayo, oye, ve considerando el cambio de esta escalera porque por condiciones ya no se va a poder utilizar, ¿sí? Benjamín, adelante. Sí, amigo, pregunta, mira, el tema es que, por ejemplo, ¿no? Por citarte un ejemplo, sabemos que una escalera no es tan, pues, por así decirlo, no cuestan 2 pesos, ¿no? Supongamos que yo tengo mi checklist o tienes tu checklist y mensualmente se le hacen, pues, sus revisiones, pero pues ya, paso de los años y el paso de las actividades y pues también los trabajadores que no cuidan, ciertos equipos, ¿no? Ya tenemos deficiencia en esas escaleras. ¿Cómo yo puedo, digo, por ejemplo, ¿no? Sabes que sí, tú como supervisor o tú como persona encargada, tú sabes que ya si están dobladas y no tienen los remaches y ya no tienen las zapatas, etcétera, etcétera, ya están muy, pues ya muy, desgastadas. ¿Qué poder hacer en ese aspecto? Digo, supongamos que son 20 escaleras las que tenemos y las 20 ya están así, por así decirlo, o las más cotidianas son 15 las que se usan, continuamente, pero pues obviamente ¿cómo se dice? Invertir en esas 15 otra vez, pues es un gasto que refleja, ¿no? Una inversión muy grande, ¿no? Por así llamarlo. No sé si me doy a entender. Sí, te entiendo. O sea, el punto al que quieres llegar es que va a ser bien difícil que nos aprueben un gasto de 300,000 pesos en 15 escaleras porque ya no cumplen. Es correcto, digo, ¿no? Como Sí. contratista uno tiene ese tema, ese problema, ¿no? Como dice, ¿sabes qué? Pues es que en tal planta me dicen que no puede entrar mi escalera porque está así, 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 ¿no? Entonces, pues normalmente mis clientes son contratistas, digo, mis clientes son plantas, por así llamarlo, y pues cada planta tiene sus estándares y sabes que pues aquí no entra tu escalera. Entonces, ¿cómo poder, digo, si yo lleno mi checklist y digo, ¿sabes qué? Pues mis escaleras están en perfectas condiciones, pero si me llega una auditoría y mi checklist dice una cosa y mi equipo dice otra, pues yo creo que ahí estamos un poco mal, ¿no? Es decir, podemos tener un problema mayor. Mira, yo acá normalmente lo que yo siempre contesto es bueno, pasan dos cosas, ¿no? Ahorita creo que la primera parte yo te la respondería precisamente con la trazabilidad, ¿sí? Como yo les decía, va a ser bien diferente que simplemente llegue un día a decirle todas tus escaleras ya no sirven, me las cambias, ¿no? Por ejemplo.
conforme vaya pasando el plan, yo pueda adelantarme y decirle a la operación, oye, ve esas escaleras, mínimo, por favor, necesito que cambies 3 en los siguientes 3 o 4 meses, ¿no? Ayudar a la operación a hacer esa planificación de gastos incluso, créeme que va a ser un valor agregado muy, muy importante para nuestro trabajo, ¿sí? Porque, como les digo, va a ser bien diferente simplemente un día sacar todo de operación a ayudarles a planificar, ¿sí? Y la otra parte que tú decías, bueno, es que la planta no me deja, pues mira, incluso ahí es hasta más fácil, porque ya no pasa por ti, ¿sí? Simplemente, oye, en esta planta no me dejan meter esa escalera, ¿sí? Si quieres trabajar ahí, por más que yo haga lo que quieras que haga, no me van a dejar, ¿sí? Entonces necesito que mandes una en buenas condiciones, ¿no? Y nuevamente, digámoslo así, el problema ya no queda en ti, ya queda en las reglas de la planta. Como contratista estoy obligado a cumplirlas, ¿sí? Y no es de que si quiero yo o no quiero, es que la planta me lo está pidiendo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, muy cierto. Digo, nos podemos apoyar en cuestión de las plantas, ¿no? De las empresas. En eso sí tienes total razón, por así llamarlo. Pero ¿qué pasa si ya hiciste una trazabilidad? Digo, porque sí, ¿no? Yo sé que es un gasto muy exigente, por así llamarlo, y pues obviamente no le tienes que ir soltando la piedra desde enero para que en diciembre ya empiecen a invertir, por así decirlo. Pero ya que ya lo hiciste, ya lo demostraste de 20 formas, pues yo creo que ya, ahora sí que ya son problemas mayores, ¿no? Sí, pues realmente sí. Y mira, pasa también mucho en cómo lo planteamos. Sí, yo por ahí lo que normalmente digo en su momento cuando me tocó hacer esto, eh, yo trataba como tener siempre esa comunicación con la operación, ¿no? Bueno, vamos cambiando de a una, vamos cambiando de a dos. Estas escaleras, por ejemplo, ¿no? Incluso estas escaleras que ya están en estas ciertas condiciones, vamos a utilizarlas para este tipo de actividades, ¿no? Para estas otras que a lo mejor ya son de mayor altura, ya no, pero mientras vamos haciendo el cambio. O sea, te digo, a fin de cuentas tenemos que trabajar de mano con la operación, ¿sí? Y esa parte, siempre que nosotros nos acerquemos y tengamos la comunicación, créeme que también va a ser bien recibida del otro lado. Pasa mucho en cómo comunicamos las cosas. Sí, ok, de acuerdo, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, siguiendo con esta parte de la estructura de un checklist, ya vimos datos generales, qué le reviso, cómo me aseguro que los criterios que yo revise van a ser los mismos que otra persona revise, datos de quién inspecciona, y siempre va a ser importante que tengamos un responsable, tanto de la herramienta como un responsable de las inspecciones, ¿sí? Si ustedes son supervisores, seguramente tienen un coordinador arriba de ustedes, ¿sí? Este responsable de las inspecciones no puede ser la misma persona que supervisa. Digo, a menos que no haya nadie más, ¿no? Pero normalmente no puede ser, porque entonces seríamos juez y parte. Un supervisor, vamos a decirlo así, su función es estar en las áreas de trabajo y asegurándose de que las reglas se cumplen, ¿sí? La función de un coordinador normalmente es la de implementar esos estándares, ¿sí? Decir con qué reglas vamos a cumplir, cuáles van a ser los criterios, cuáles van a ser las reglas del juego, ¿sí? Y en ese sentido, un coordinador de seguridad debería asegurarse de que esto se está haciendo bien. Justo lo decía ahorita Benjamín, ¿sí? Él decía, yo puedo llenar mi checklist, palomita todo y que me dejen trabajar. Pues sí, digo, a fin de cuentas es algo fácilmente alterable. Pero de nuestra parte uno, pues tiene que ser esa responsabilidad de hacer la inspección a conciencia, ¿sí? Pero también deberíamos tener a alguien que sea quien se encargue de verificar que eso realmente sí se haga y que se haga bien, ¿va? Para esto, pues como bien dice, puede haber alguna auditoría, incluso interna. Pues mira, revisaste 15 escaleras, a ver, pásame tu checklist 5, 6 y 7 y quiero ver esas escaleras, ¿no?
Es una manera en la que podemos constatar que se estén haciendo bien las cosas, ¿sí? Y tener un responsable de herramienta, ya sea que sea el propio técnico o algún supervisor operativo, también nos va a ayudar precisamente a, uno, pues asegurarnos de que va a haber alguien que nos respalde en las inspecciones, ¿no? Que le dé como esa fuerza a las inspecciones. Pero también va a haber alguien con quien yo me voy a comunicar en caso de hallazgos, incluso en caso de algún daño ocasionado pues por alguna mala práctica. Porque justo es lo que vemos acá. Si en enero mi escalera está bien y en febrero de repente ya está toda pintada, ya la soldaron porque por ahí se les rompió, ¿no? Ya le metieron un tornillo, digo, hubo mal uso y hubo alteración, ¿sí? Y esta es la manera en que yo me puedo dar cuenta, ¿va? Ahora, este formato, por ejemplo, pues nos deja un pequeño plan de seguimiento a hallazgos. ¿Qué día, qué encontré, sí? ¿Qué se requiere para corregirse esa acción? Una fecha compromiso y quién es el responsable de hacerlo, ¿no? Seguramente digo, si se rompió, si le metieron un clavo, como les decía, yo ya no puedo utilizar esta escalera, ¿no? Pero si la escalera está sucia, si seguramente le quedaron restos de materiales, como suele pasar, pues bueno, voy a hacer una limpieza, ¿no? ¿Sabes qué? Pues la encontré sucia de este tipo de materiales, tengo que hacerle una limpieza, por ejemplo, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí todo bien? De parte mía, sí, Inge, vamos bien. Perfecto. Por ahí, Ángel, adelante, Ángel. Una pregunta, Inge. Ahí en los que firman, ahí en el coordinador, bueno, uno como supervisor también lleva su firma. Ahí no entendí muy bien. Sí, yo lo que te decía es, siempre debemos tomar los datos de la persona que hizo la inspección en ese mes. ¿Va? O sea, ¿quién se encargó de inspeccionar en enero? Que ahí seguramente sí va a ser el supervisor, ¿no? Ah, ok. Sí, nada más esa pregunta. Sí. Ah, perfecto. ¿Ya con eso quedó? Sí, gracias. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces ahora, ya que vimos todo esto, como les decía, no solamente se trata de un día llegar con mi checklist y mañana te veo para inspeccionar. No, o sea, la planeación se tiene que hacer en conjunto, porque esto va a involucrar tiempo que seguramente va a ser valioso para la operación, va a implicar trabajo, es decir, las horas que se le pagan a un técnico, voy a decir así, ¿no? Para estar en producción, ese día lo voy a utilizar para hacer la inspección. Entonces, esto a fin de cuentas le pega a la operación, ¿sí? Por eso es que les decía, tenemos que tener esa comunicación, va a ser muy importante, ¿sí? Todo esto, pues, para que podamos tener un programa que se amolde a todos, que cumpla con la finalidad, ¿sí? Y que realmente me sea útil, y no sea un simplemente llenar hojitas y una escalera, tienes un minuto, revísala y ahora el que sigue, ¿no? No, o sea, hacer la inspección a conciencia. Incluso si mis inspecciones, si mis escaleras, perdón, si mis herramientas son muchas, tal vez mi categorización de herramientas, como yo les decía, a lo mejor no va a ser tanto por tipo de herramienta, por frecuencia de uso, sino por áreas, ¿no? Voy a decir área de fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, ¿no? La herramienta de todos los técnicos electromecánicos, la herramienta de todos los técnicos en aire acondicionado, por ejemplo, ¿va? Digo, esto es algo que ustedes adoptan, que ustedes cambian según sus necesidades, pero siempre buscan el mismo fin que les estoy diciendo. Bien. Y bueno, siempre tener, como les decía, una comunicación clara. No se trata de decir mañana hay inspección, ¿no? Si yo ya lo calendaricé, yo puedo pasar ese programa e incluso 8 o 10 días antes, ir diciéndoles, ¿no? Recordándoles. Y ahí también, pues bueno, también se vale ser flexibles, ¿no? La operación puede tener emergencias, si lo sabemos.
¿Qué pasa si ese día que en nuestra inspección cae un trabajo mayor que la operación tenga? Pues bueno, ahí es donde existe la comunicación y podemos reprogramar, ¿sí? Esa es la importancia también de hacerla en conjunto, ¿sí? Siempre saber o tener un listado de qué es lo que voy a inspeccionar en esa ocasión. Si es todo, es todo. Si es lo de mano, bueno, solo lo de mano. Si es lo de eléctrico, pues todo lo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Para que así nosotros vayamos acotando y podamos cumplir con los tiempos que estoy designando, ¿va? Ahora también, siempre búsquense un buen lugar, ¿sí? Yo por ahí les cuento como mi experiencia en un trabajo pasado que tuve. Nuestra área pues era, digamos, de servicios exteriores, ¿sí? Dábamos servicios a sucursales de banco. Y entonces los técnicos pues andaban afuera en sus camionetas. Casi nunca los veíamos, teníamos supervisores que asignábamos a la supervisión de actividades, pero era muy difícil hacer esta parte, ¿no? ¿Cómo lo hice yo? Bueno, pues yo lo hice por camioneta, ¿sí? Dividí mis camionetas, asigné tiempos, y cada fin de semana me citaba un cierto número de camionetas que con ayuda del supervisor operativo las íbamos inspeccionando bajo los mismos criterios. Lo que no teníamos ahí, pues era un buen lugar, ¿sí? Inspeccionábamos en una bodega, sin luz, sin mesas, ¿no? Lo que hacíamos, yo decía, a ver, ya llegó la camioneta, estaciónate de reversa, baja todo y vamos inspeccionando, ¿sí? Y la verdad es que era muy cansado. Entonces, igual, dentro de su plan, designen un espacio, un lugar con buena iluminación, con mesas, con sillas, ¿no? Mantengan hidratación a la mano, que también va a ser bien importante. Y lo que les decía también, no todo lo tienen que hacer ustedes. Pasa mucho esta parte, ¿no? Que dicen, es que tú eres de seguridad y pues tú hazlo, ¿no? Tú eres el que debes venir a delimitar mi área. Tú llena el permiso, tú haz mi análisis de riesgo y ya nada más me avisas cuando esté liberado. Pues esto no. Siempre va a ser importante, como les decía, involucrar a todas las áreas. Necesito apoyo del supervisor operativo o incluso necesito también dos técnicos, ¿no? Que me ayuden a irme pasando las cosas, que vayan sacando, etcétera. Sí, esto también dejarlo bien claro en el programa. Y ahora, ¿qué obtenemos? No solamente se trata de tener un checklist que nadie más va a conocer. Sí, de acá ustedes pueden sacar mucha información que van a ayudarles a vender precisamente su trabajo. ¿Sí? ¿Cuántas herramientas inspeccionaron en ese mes? ¿Cuántas estaban en buen estado? ¿Cuántas estaban en mal estado? ¿Sí? ¿Cuántas y de qué tipo va a ser necesario cambiar en un mes, en 2, en 3 meses? ¿Sí? Incluso herramienta que no les hayan presentado, ¿sí? Que vamos, oye, supervisor operativo, este mes no me trajeron el esmeril, ¿no? Chécalo, ¿no? Porque pues para mí no está y el técnico dice que no sabe, por ejemplo. Podemos identificar malas prácticas, es decir, podemos sacar mucha información de esto. Lo importante es cómo usamos esta información, ¿sí? ¿A quién le reportamos qué? ¿Cómo planificamos también como ese cambio de las herramientas? ¿Cómo detectamos malos usos? Etcétera. Y bueno, esto es algo que yo siempre trato de repetirles, ¿no? Lo que les decía hace rato, muchas veces pensamos que como eres el supervisor de seguridad, pues tú hazlo, tú hazte bolas. No. Siendo supervisor de seguridad, nuestra función es hacer que se haga la seguridad a través de procedimientos, a través de reglas, a través de buenas prácticas, y simplemente nosotros monitoreamos. Seguramente nos toca en algún momento corregir, meternos a la operación, hacer nosotros mismos ciertas cosas, pero no todo lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran aportar. Los escucho mientras me sirvo tantita agua.
Alguien levantó la mano, pero no vi quién. De parte mía, vamos bien, Inge, y lo que comentas bien, muy interesante acerca de cómo involucrar al personal al momento de la inspección, que si bien es cierto, como comentas, de pronto le echan la culpa al coordinador de seguridad, ¿no? Dicen, a ver, pues tú revisas la herramienta, tú demás, pero sí juega un papel muy importante concientizar a la gente y decirle, ¿sabes qué? El que se va a caer de la escalera eres tú, al que le va a dar toques va a ser a ti, ¿no? Entonces también pon de tu parte, y también muchas veces el trabajador, por miedo a un reclamo o a un regaño, trata de ocultar, ¿no? Cuando hay algún daño en el equipo, y eso hay que tenerlo pues, muy, muy presente, ¿no? Y también concientizar tanto a la empresa como al trabajador que la parte del desgaste del equipo es lo esperado, ¿no? Claro, muy bien. Yo les pregunto dudas, comentarios, porque miren, en realidad hasta aquí es hasta donde está la presentación, ¿sí? Digo, de manera rápida, vimos cuál es la importancia, ¿no? Cómo podemos darle mayor profundidad, qué herramientas tenemos para hacerlo ágil, ¿sí? Que no todo caiga en nuestra responsabilidad y qué resultados obtenemos. Entonces, miren, hasta aquí como tal es la presentación. Me gustaría escucharlos. ¿Qué les pareció? ¿Les es útil? ¿Les gusta? Inge, además de que es información muy útil, yo estoy muy complacido con la manera en cómo lleva la explicación del curso, ¿no? Y cómo compartirnos experiencias ahí como el de acomodar las camionetas de reversa y bajar todo y eso, pues uno se lo va imaginando, ¿no? Y además de que pues se queda uno con muchos tips acerca de qué hacer y cómo hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Valmiki. ¿Alguien más? No sé si quiera comentar algo. Adelante, Ángel. Sí, bueno, Inge, bueno, para mí sí fue muy de mucha importancia este tema porque en sí no tenía la noción de cómo armar un programa de inspección de herramientas, solamente pues no, o sea, no tenía por dónde empezar a armarlo y con esta plática pues sí, como dice mi compañero también, bueno, nosotros nos vamos imaginando cómo está el proceso, el procedimiento de cómo está armar nuestro plan de inspección de herramientas. Sí, o sea, sí, fue de mucha utilidad ese tema porque en sí aprendí más cosas de cómo inspeccionar los planes, los CLIs también, desconocí un poco del tema. Fue muy útil la información. Gracias, Ángel. Por acá dice Fernanda, ¿no? A mí me gustó porque ya no solo nos quedamos con los checklists, sino también podemos calendarizar y tener un mejor control de las inspecciones. Bien. Bueno, miren, si no hay otro comentario, yo ahorita voy a voy a parar la grabación. Solamente por ahí les